Vanguard School, curso de geometría. Segundo caso de congruencia de triángulos. En este video tutorial aprenderemos el segundo caso, el cual lo vamos a definir como ángulo, lado, ángulo, el caso ala. Segundo caso de congruencia de triángulos. Recordemos algo, para que dos triángulos sean congruentes, tienen que tener tres elementos en común. En este caso debemos de verificar que tengan dos ángulos y un lado en común. Si logramos determinar esta congruencia, descubrir que son congruentes, podemos por analogía encontrar los valores de los otros ángulos o de los otros lados. Observemos. Segundo caso, ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Es cuando se tiene dos ángulos y un lado congruentes. Cuando hablamos de congruentes significa igual medida. Por ejemplo, observa el triángulo ABC y el triángulo PQR. Como puedes observar, el triángulo ABC tiene el ángulo alfa, punto, ángulo teta. Y el triángulo PQR tiene exactamente lo mismo, ángulo alfa, punto y ángulo teta. Basta con encontrar estos tres valores en común para decir de que los triángulos son congruentes. Por lo tanto, va a significar que los otros valores que no conocemos podamos encontrar una relación entre ellos. Por ejemplo, si la medida del ángulo A, que es alfa, es igual a la medida del ángulo P, y el lado AC tiene la misma magnitud que PR, y que el ángulo C, que es teta, igual al ángulo R, entonces basta con verificar estos tres elementos y podemos decir que son congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con PQR. ¿Y eso en qué nos ayuda o a dónde nos llevaría? Nos llevaría a encontrar los valores de AB, los valores de BC, de PQ, de QR, o del ángulo B o del ángulo Q, que son los que están faltando. Ahora, estos valores se pueden encontrar por unas determinadas relaciones que seguramente dentro del ejercicio nos van a brindar. Por ejemplo, vamos a concluir diciendo que podemos decir que a lados congruentes se le oponen ángulos congruentes y que a ángulos congruentes se le oponen lados congruentes. O sea, esta relación me va a permitir encontrar todos aquellos elementos que nos están faltando. Observemos los ejercicios de aplicación. Ejercicio de aplicación 10. Veamos. Ejercicio número 1. Me piden calcular X y me dan estos valores en el triángulo ABC y en el triángulo PQR. Si nosotros logramos encontrar relaciones entre ellos, como por ejemplo la congruencia, podemos ir relacionando el resto de los ángulos. Por ejemplo, en el triángulo ABC yo tengo un valor como alfa, tengo un valor como 8 y tengo un valor como beta. Si logro encontrar estos tres mismos valores en el otro triángulo, entonces puedo establecer la congruencia. Y decimos ángulo alfa, 8 y beta. Gracias a esta relación, podemos decir que los dos triángulos son congruentes y podemos encontrar las relaciones entre lados y ángulos. Ok, observa. El lado BC yo digo que vale 5. ¿Y sabes por qué? Porque el lado que se opone al ángulo alfa es igual a 5 en el triángulo PQR. Por lo tanto, el triángulo PQR, como es congruente con ABC, entonces el que se opone a alfa, que es el lado BC, también tiene que valer 5. Y por esa misma razón, decimos lo siguiente. X es el que se opone a beta. ¿Ok? En el triángulo ABC, X es el que se opone a beta. Y en el triángulo PQR, el que se opone a beta vale 6. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que X toma el valor de 6.
Mira qué sencillo explicarlo de esta forma. Veamos un segundo ejercicio. Así es. Tenemos que calcular el valor de x y lo tenemos en el lado PQ, que es x más 3. Entonces tenemos que buscar una relación para encontrarlo. Primero tenemos que verificar la congruencia. Entonces digo, ángulo 40, primer elemento. Lado 5, lado 5, segundo elemento. Ángulo 80. Perfecto. Al tener tres elementos en común, entonces podemos decir que son congruentes. El ángulo que me está faltando sería 60. ¿Ok? Solo estoy completando. No es necesario para este ejercicio, pero lo estamos completando. Entonces decimos, el lado que se opone al ángulo de 80 grados es 7. Como este triángulo es congruente al otro, entonces el lado que se opone al ángulo de 80 grados es x más 3. Al existir congruencia, significa que AB tiene que tener la misma medida que PQ. Por lo tanto, establecemos nuestro sistema de ecuación. Y esto ya es más fácil de determinar. X igual a 4. Ok, sigamos. Ejercicio 3. Calcular X, dice. Vamos a ver. En el primer triángulo, en este triángulo, ¿no? En el primero de ellos, en este triángulo, yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo alfa, punto y beta. Donde alfa más beta es 90. Ok, si esto vale beta y este ángulo es 90, entonces quiere decir de que este ángulo de acá tiene que ser alfa. Ok. Entonces, acá también tengo otro triángulo rectángulo donde tengo 90 y alfa. 90 y alfa. Entonces el otro ángulo, el de acá, tiene que ser beta. Entonces ahora podemos observar que tenemos triángulos congruentes. Observa, alfa punto beta. Alfa punto beta. Entonces los triángulos son congruentes. Al ser congruentes, podemos establecer lo siguiente. Escúchame. El que se opone a alfa es igual a 5. El que se opone a alfa vale 5. El que se opone a beta vale 3. El que se opone a beta vale 3. Entonces esto vale 5, esto vale 3 y por lo tanto x tomará el valor de 8. Observemos. Esto vale 3, el que se opone a beta vale 3 y el que se opone a alfa vale 5. Por lo tanto x sería equivalentemente a 8. Como puedes observar, no se está haciendo ninguna operación o cálculo auxiliar, solo estamos estableciendo la congruencia entre triángulos e ir colocando aquellos valores conocidos por nosotros. Veamos otro ejercicio. Así es, tenemos que buscar la congruencia entre ellos. Ok, en este triángulo yo tengo alfa, beta y 90 grados. Ok. Quiere decir de que alfa más beta tiene que ser igual a 90, para que con este 90 se haga 180, es un concepto que manejamos. Ahora observa, A, B, C es un ángulo de 90 grados. Si esto vale beta, entonces este angulito de acá tiene que ser alfa. Ah, ya. Y en un triángulo rectángulo yo tengo alfa, beta y 90. Entonces en este triángulo rectángulo tengo alfa, me faltaría beta, y ya tengo el 90. Y con ello estaríamos diciendo que los dos triángulos son congruentes. Mira, alfa punto beta. Alfa punto beta. Al encontrar estos tres elementos en común, decimos que son congruentes, por lo tanto, los lados y los ángulos establecidos también van a ser congruentes. Por ejemplo, el que se opone a beta vale 4. El que se opone a beta vale 4. Quiere decir que esto también vale 4. Y 4 más 3 es 7. El que se opone a alfa es x. El que se opone a alfa sería 7. Por lo tanto, x toma el valor de 7. Demostremos. Esto vale 4, porque el que se opone a beta vale 4. Y todo esto equivale a 7. Como alfa, el que se opone a alfa vale 7, el que se opone a alfa vale x.
Conclusión, x igual a 7. Fíjate que es sumamente sencillo. Observemos aquí. Acá, por ejemplo, me piden calcular x, pero realmente lo que vamos a hacer es ir colocando todos aquellos ángulos que van a ir apareciendo. Por ejemplo, tenemos alfa punto y 20, alfa punto y 20, correcto. El triángulo general, el más grande, es de 180 grados, siempre. Tenemos 20 y 20, 40 y 80, 120, por lo tanto alfa tiene que valer 60. Si alfa vale 60, pues este también vale 60. Ah, ya, la suma de dos ángulos internos es un externo, por lo tanto esto vale 80. Y ahí se habrá formado un triángulo isósceles. 80 y 80 es 160, por lo tanto este ángulo agudo vale 20. 20 y 60 es 80, por lo tanto el ángulo que está faltando, el exterior, equivale a 100. Y completo el ángulo aquí, que también vale 100. Observa, hemos ido colocando simplemente los ángulos que vamos obteniendo gracias a la congruencia. En este caso no vamos a calcular x porque no hemos definido un valor para x. Vayamos al ejercicio 6. Calcular AC, me dicen, todo el segmento AC, si HF igual a 8. Observa bien, HF, lo cual indica que el valor de este lado es igual al valor de este otro. Ah, una cosa, si esto vale 90, entonces este ángulo de acá también tiene que valer 90. ¿Sí? Entonces ahora tengo teta.90. Entonces el triángulo AHF es congruente al triángulo EHC. Al establecer esa congruencia, y ojo, HF es igual a 8, y estos puntos me indican que ambos lados tienen la misma magnitud, por lo tanto, esto vale, este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa. Esto vale 4 y este también vale 4 y este también vale 4. ¿Ok? Ahora me piden AC, entonces me falta el valor de HC. Una pregunta, el lado que se opone al ángulo teta, va a equivaler a 8. Mira, este teta, todo este lado vale 8. Por lo tanto, el que se opone a teta vale 8. Eso quiere decir que AC se va a definir como AH más HC y por lo tanto AC va a ser igual a 12. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver. Tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos alfa y beta. Y una cosa, si este ángulo de acá vale 90, quiere decir que el de abajo también tiene que valer 90. Ah, mira, ya se formó un triángulo rectángulo también, donde un ángulo vale beta. Entonces el otro tiene que valer alfa. Así es. Y como este ángulo es de 90 grados, y alfa más beta igual a 90, por lo tanto este vale alfa y este angulito de acá tiene que valer beta. ¿Sí? ¿Ok? Vale beta. Y yo digo, el que se opone a alfa, ¿cuánto vale? 2. Entonces el que se opone a alfa tiene que valer 2. Y como se trata del mismo punto, entonces este también vale 2. Esto es beta y esto vale 2. A mí me piden calcular x, pero ojo, no te olvides, el que se opone a beta vale x y el que se opone a beta vale 4. Ah, ya. El que se opone a beta vale 4. Todo esto vale 4. Entonces el que se opone a beta vale x, lo cual indica que x toma el valor de 4. Ejercicio 8. Aquí tenemos varios triángulos. Comencemos a colocar aquellos elementos que no nos dan con facilidad. Si este ángulo vale alfa, entonces el de arriba también tiene que valer alfa. Entonces ahora tengo un triángulo rectángulo alfa, 90 y beta. Alfa, 90, entonces este ángulo que está faltando acá vale beta, lo cual indica que esos triángulos son congruentes. El que se opone a beta toma el valor de 5. Observa, el que se opone a beta toma el valor de 5. El que se opone a beta toma el valor de 5. A nosotros nos piden calcular Mn y seguramente Mn es todo este segmento. Veamos, el que se opone a beta, esto es n, y el que se opone a beta vale 5. Entonces este de aquí vale 5. Ya, este valor vale 5. Y todo Mn tiene que tomar el valor de 10. Así es, sumamente sencillo.
logrando encontrar las congruencias. Observemos. Ejercicio 9. Ok, busquemos congruencias. Tenemos un triángulo alfa, beta, 10, 6 y tenemos otro triángulo 10, 8. Tiene que haber algún tipo de congruencia, no la encuentro. Ok, escúchame. En este primer triángulo tienes alfa y beta. Y acá tienes un ángulo de 90 grados. Si esto vale beta, entonces este ángulo tiene que valer alfa. Y por lo tanto este otro, el que se opone a alfa, vale 8. Esto vale beta. Y el que se opone a beta vale 6. Por lo tanto esto vale 6. Pero el que se opone a alfa vale 8. Entonces 6 más x es igual a 8. Por lo tanto x vale 2. Sumamente sencillo. Sigamos. Hallar x. Ok, veamos. A este ángulo le voy a llamar alfa y a este le voy a llamar beta. Entonces si esto es beta, el de arriba tiene que valer alfa. ¿Ok? Si esto vale 25, 19, 16 y 9 vale 25. ¿Ok? Hay elementos comunes. X va a tomar el valor de 9. ¿Por qué razón? Escúchame. El que se opone a beta o el que se opone a alfa vale 9. Mira, el que se opone a alfa vale 9. Ya le encontré la congruencia. Entonces el que se opone a alfa va a valer 9. ¿Cuánto vale x? X igual a 9. Bien, te dejo acá un grupo de ejercicios para seguir practicando y puedas fortalecer el concepto de este segundo caso de congruencias. Tienes el ejercicio 11 y 12. Tenemos el ejercicio 13, 14 y 15. Y si aún necesitas algo más de práctica, tenemos reforzando lo aprendido. Y adicionalmente, otro grupo de ejercicios. Esto lo encontrarás en nuestra plataforma Vanguard Room, lo vas a descargar como PDF y procedes al desarrollo. Bien, eso sería todo en este tema del segundo caso y esperemos que sea de tu utilidad. Nos vemos hasta el siguiente video.